Comúnmente hemos dicho, se me durmió la mano, se me durmió el pie, la pierna, el brazo. A esto se le llama parestesia y es un trastorno de la sensibilidad que se manifiesta con sensaciones anormales sin estímulo previo, ya sea como el hormigueo. Esto es porque el flujo de la sangre se está restringiendo. De la misma manera, cuando el flujo de la voluntad de Dios se restringe, la conciencia se vuelve espiritualmente insensible, dormida y hasta muerta. El mundo y todos los que actúan siguiendo las reglas o el sistema de ética ajeno a la ley moral de Dios han puesto sus conciencias a dormir. Se han vuelto insensibles al toque de Dios. La palabra de Dios para nosotros en esta ocasión nos va a hablar sobre la integridad en el matrimonio en lo moral. Les invito a que hagamos una oración y enseguida damos lectura a la palabra del Señor. Oramos a Dios. Padre nuestro, en el nombre de Cristo te damos gracias en esta hora la oportunidad que nos das de considerar tu palabra. Habla nuestra vida, corazón, alimentanos con tu palabra, corrígenos, enséñanos, Señor, y permite que tu palabra quede grabada en nuestros corazones de cada uno de los oyentes y cada uno de los que compartimos tu palabra. En el nombre de Cristo, mi vida en tus manos, juntamente con la de todos mis hermanos, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 6, en su versículo 20. Primero a los Corintios 6:20, dice así la palabra de Dios: porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este versículo que hemos dado lectura nos habla la palabra del Señor sobre que debemos glorificar a Dios incluso en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Esto habla de una integridad, de un todo, los cuales son de Dios. La integridad se define, hermanos, como un fuerte compromiso con principios morales, y es la condición de estar sin corrupción ni mancha, es ser honesto, firme y sincero. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, sobre que la integridad en el matrimonio, en lo moral. Debo decir o empezar con que, en primer lugar, hay una corrupción moral en los matrimonios. Hay una corrupción moral en el matrimonio cuando, a pesar incluso conociendo de Dios, se ha infringido a los mandamientos divinos. Romanos 1:24 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El apóstol Pablo escribió a los romanos en su capítulo número 1, versículo 24 y 25, dice así la palabra de Dios: por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Un aspecto de la corrupción moral en el matrimonio es el libertinaje sexual. Sí, el libertinaje sexual ha corrompido a un sinfín de matrimonios. La frecuencia con que en la actualidad se ven las relaciones fuera del matrimonio han sido un lastre que ha llevado a muchos matrimonios a actuar descomedidamente. El intercambio incluso voluntario del cónyuge confirma el resultado del abandono de Dios precisamente. Es común ver por todos lados cuando en un matrimonio cambian parejas, se divorcian o en fin, un sinfín de circunstancias. Esto quiere decir, hermanos, como dice el apóstol Pablo a los romanos, que también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Cuando nos habla la palabra de Dios de esto, hermanos, la sexualidad dentro del matrimonio, debemos reconocer y debemos aprender y recordar la palabra de Dios que nos dice
que la sexualidad dentro del matrimonio es algo que Dios ha regalado a todo matrimonio. Esto quiere decir que es un regalo santo dado por Dios, pero fuera de este contexto es inmundicia, es decir, es impureza, es sucio, es no limpio. Deshonra los cuerpos de los participantes por usarlos fuera del propósito diseñado por Dios. Dice la Biblia en Cantares capítulo 5, que les invito a que demos lectura en la palabra de Dios. Cantares capítulo 5 nos dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Capítulo 5, versículos 2 en adelante. Dice así: yo dormía, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado que llamaba: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Heme desnudado mi ropa, ¿cómo la tengo de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los tengo de ensuciar? Mi amado metió su mano por el agujero y mis entrañas se conmovieron dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corrían sobre las aldabas del candado. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Este pasaje nos habla, hermanos, sobre que es inevitable con el paso del tiempo que un matrimonio no empiece a perder su amor inicial. Por ejemplo, las miradas, las caricias, ya no producen la misma respuesta emocional que era desde el principio. Aquí vemos una parte comparativa de la palabra de Dios en Cantares, donde dice que el amado fue a una fiesta, pasado las horas regresó a su casa, la esposa estaba ya dormida. Dice la Biblia: yo dormía pero mi corazón velaba. De alguna forma estaba descansando, pero ella estaba pendiente de que llegara su amado. El amado llegó, tocó a la puerta, no abrió la amada, no abrió. Y dice la palabra de Dios que cuando ella abrió, bueno, antes de ello, ella le respondió. Ella le dijo las siguientes palabras donde dimos lectura: me he desnudado mi ropa, ¿cómo la tengo de vestir? Un comentarista bíblico dice: podía haberse vestido una vez más y atender al llamado de su esposo, de su amado. Otra excusa trivial es cuando dice: he lavado mis pies, ¿cómo los tengo de ensuciar? Existían las sandalias para que pudiera haber caminado, pero no había una disposición aquí para atender al llamado del amado. El amado metió, dice, su mano en el agujero o por el agujero y mis entrañas se conmovieron, dice la palabra. Es decir, que el amado tuvo la intención de abrir lo que dice el versículo 5, el candado. Es decir, hubo una intención de abrir, pero estaba cerrado, dice el versículo 5, sobre las aldabas del candado. Es decir, que no hubo una apertura cuando se requería. Cuando ella se levantó a abrirle al amado, el amado se había ido. La historia continúa, el relato poético de Salomón continúa sobre que la dama, la amada, salió a buscar a su amado. Buscó doncellas y bueno, allí dice la Biblia que ella dio ejemplos de cómo era su amado. Termina el capítulo 5 diciendo que su amado era su amigo. En este contexto, hermanos, los conflictos, regresando al tema, los conflictos, las presiones surgen muchas veces furtivamente, ocasionando que uno pierda o en el matrimonio pierda la ternura, la atención, el cariño hacia el cónyuge, la tensión externa, el estrés que hoy se conoce comúnmente sobre este tema. El estrés lleva a muchos matrimonios a perder la pasión, a perder, y entonces cuando se pierde la pasión, la atención en el cónyuge, se abre puertas hacia otras dimensiones. Si ocurre una disminución en la intimidad, la pasión, debemos recordar, hermanos, que solo Dios, por medio de su palabra, puede renovar los matrimonios, regenerar a los matrimonios, tomando tiempo para recordar aquellas primeras emociones, ¿sí? Aquello que al iniciar un matrimonio fue lo que atraía uno al otro, pero que con el paso del tiempo y la desatención, la falta de comunicación y mucho más, ha llevado muchos matrimonios a que su integridad en lo moral se quebrante. Pero la palabra de Dios nos recuerda que es posible que un matrimonio sea restaurado, sea renovado, tomando tiempo
sobre recordar aquellas primeras emociones, atendiendo la excitación sexual, los puntos fuertes del cónyuge, el compromiso que se hizo al inicio, se debe renovar cuando el pecado y otra afrenta ha querido desmembrar esos pactos, esos votos que se hicieron desde un inicio. Cantares nos habla la palabra de Dios al final, en el versículo 16, vamos a leer este mismo capítulo, versículo 16, capítulo 5, versículo 16, dice: su paladar dulcísimo y todo él codiciable, hablaba la amada de su amado. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Aquí la doncella, aquí la joven llama a Salomón su amigo. En un matrimonio, hermanos, saludable, la enamorada también son buenos amigos. En un matrimonio aquí habla la enamorada de que era su amigo. Y entonces la amistad, la confianza en un matrimonio es indispensable. La gente se ve impulsada, hermanos, a casarse muchas veces equivocadamente, por sentimientos excitantes, sentimientos de pasión, de amor, antes de dedicar el tiempo para desarrollar una profunda confianza que incluya escuchar, que incluya el compartir e incluso mostrar comprensión. ¿Por qué es necesario en el matrimonio, en la integridad moral del matrimonio, mostrar esto, escuchar, compartir, mostrar comprensión por los gustos o las aversiones del otro? Porque si no, con el paso del tiempo, resulta que son un matrimonio que no se conocen, que no han tenido un tiempo de conocimiento. La amistad toma tiempo, pero hace que una relación amorosa sea más profunda y mucho más satisfactoria. En segundo lugar, debo hablar sobre la integridad del matrimonio en lo moral, sobre la honestidad moral. Vamos a leer la palabra de Dios que nos habla en Proverbios 31:11. La palabra de Dios dice así, en Proverbios 31:11 dice la palabra de Dios lo siguiente: el corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Demasiadas personas se casan esperando una estabilidad personal. Los que se casan con el propósito de obtener en vez de dar, viven con la experiencia irreal de que su cónyuge puede satisfacer sus necesidades más básicas. Un matrimonio donde no hay o no se cumple en cuanto a la honestidad moralmente se concluye así: en el esposo no es un líder espiritual. Es decir, que en el matrimonio la integridad está fracturada en lo moral porque no hay una honestidad moral. El esposo no es un líder espiritual que Dios quiere y Dios nos ha mandado que seamos un líder espiritual. En el esposo también no es económicamente responsable, no es honesto, esconde, oculta, sus razones sus razones tienen como matrimonio, pero no hay una honestidad moral. Rehúsa tomar decisiones y le deja a la esposa que tome las decisiones cuando Dios ha mandado que haya una integridad en lo moral. No procura resolver los problemas, se le hace fácil todo y no resuelve los problemas y entonces hay un caos. Descuida emocionalmente a su esposa cuando no hay honestidad moral, la descuida sentimentalmente, amorosamente. Y la palabra de Dios nos manda, hermanos varones, a que nosotros amemos a nuestra esposa y no descuidarla, porque cuando hay un descuido en ese aspecto, la esposa se duele, la esposa se manifiesta en tristeza sus sentimientos. No expresa, cuando no hay honestidad moral, no expresa honestamente sus deseos y sus necesidades. Pocas veces le dice a su esposa: me pasa esto, necesito esto, nos está fallando esto. Entonces no hay una honestidad moral. En la esposa, hermanos, cuando no se cumple en ser honesto moralmente, se concluye así en la esposa: no es amable, es desatenta con el esposo, le avienta el plato, le habla descomedidamente. Y recuerden, hermanas, Dios les manda a ustedes a respetar, a ser sujetas a su esposo. En otras ocasiones trata de controlar al esposo. El esposo no tiene la libertad de decidir porque la esposa lo controla.
hasta de qué se va a vestir, qué se va a poner. Bueno, cuando ya tienen esa práctica de que la esposa le escoge el tono de su vestuario, es común, es algo cariñoso, pero cuando ya se es excesivamente controladora, ya eso es un error porque no se está siendo honesto moralmente. Se enfrasca muchas veces la esposa en la lucha de poder, en el que yo mando también, el de que yo también tengo autoridad. Y cierto, hermanas, Dios les ha dado a ustedes capacidades muy sabias, eficaces, capacidades diferentes a nosotros, pero cada quien en su lugar que Dios le ha dado a cada cual. Otras mujeres se aferran tercamente a sus opiniones. Les dicen, es que esto es blanco, pero la mujer dice, es que esto es negro, y hay una terquedad, a veces también es en el varón. Se retira de él emocionalmente muchas veces la esposa. No hay honestidad porque honestamente en lo emocional se está retirando, se ha alejado, ha marginado al esposo. Se hace amargada y sarcástica muchas veces la esposa. Se hace ya muy una situación, un clima tenso, donde muchas ocasiones, hermanos, se está cayendo en la amargura, en lo sarcástico, indirectas. A veces a los hijos les dices, ve y dile a tu papá esto, cuando ella debe de acercarse al esposo. Y lo peor es que el esposo muchas veces cae en el mismo juego. Oh, pues contéstale a tu mamá esto, y es un va y viene de mensajes. ¿Cuándo tenemos boca, razonamiento para arreglar la situación y poder seguir adelante? Muchas veces la esposa, cuando no hay honestidad moral, busca vengarse cuando no siente que es amada. Busca desquitarse, vengarse. Entonces se requiere que Dios con su palabra intervenga en las siguientes directrices, tan solo en dos que debo compartir con ustedes. Número 1, donde dice la palabra de Dios que dimos lectura, comprométase a conducirse siempre en honestidad. Dice la Biblia, donde dimos lectura, 31:11 de Proverbios, dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Hay una confianza porque se es honesto, hay una integridad porque se tiene honestidad uno al otro y hay confianza. Entonces el corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Dice el 12, daréla ella bien y no mal todos los días de su vida. Esto significa que las cualidades se mencionan a través de Proverbios en las siguientes áreas. Estas cualidades que menciona Salomón se manifiestan en las siguientes áreas. Trabajo arduo. El matrimonio, si se quiere tener una integridad moral, se debe trabajar, y esto es ambos. Debemos trabajar, poner la parte que nos corresponde, hermanos. A veces negarnos a nosotros mismos, pero debemos hacer un trabajo arduo, y esto va a ser siempre, hermanos, siempre, siempre. Se requiere también el área en el temor de Dios. Si no desarrollamos temor a Dios y los dos van en paralelo, no se llega a buen puerto. Se requiere respeto por el cónyuge, previsión, aliento, interés. Por eso esta primera directriz nos habla Proverbios 31, 11 y 12 sobre que debemos comprometernos a conducirnos siempre en honestidad. Segunda directriz en este punto de la honestidad moral, debemos compartir los pensamientos y sentimientos. Es decir, una completa comunicación. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Un matrimonio sin comunicación es un matrimonio incompleto. Es un matrimonio que le falta algo muy importante, que es la comunicación. La esencia de un matrimonio es el sistema de comunicación, pero ninguna pareja comienza su matrimonio con un alto nivel de comunicación. No es algo que se trae ya listo en el matrimonio, no es algo, sino que hay que cultivarlo continuamente a través de todas las experiencias de la vida compartida. Entonces la comunicación es algo importante que debemos cultivar todo el tiempo hasta que Dios nos permita. Y en tercer lugar y último, debemos trabajar en esto sobre la integridad moral en el matrimonio, sobre el punto 3 que habla sobre firmeza, o debo decirle sobre la firmeza y sinceridad. Cantares 8:8, vamos a leer una vez más, vamos a retroceder a buscar Cantares 8:8, de la siguiente manera nos dice la palabra de Dios.
Dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata, y si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Estando en la amada y el amado, que empezamos a abordar el tema en Cantares 5, en la búsqueda del amado que al llamarle no salió a abrirle, y en la búsqueda de él, entra entre paréntesis aquí un cuadro donde dice ya en lo final de este libro sobre una hermana. Los versículos 8 y 10 que nos habla de Cantares 8, hermanos, hablarían de la amada en términos de antes y después, de infancia y adultez sexual. De esta forma el pasaje, hermanos, habla de un tiempo de preparación para el matrimonio. El versículo 9 nos habla sobre la estrategia de preparación que tiene que ver con el carácter de ella. Aquí donde dimos lectura en el versículo 9 dice, edificaremos sobre él un palacio de plata, hablando de la amada que es joven. Esto nos habla sobre este palacio que iba a estar fundado, porque el versículo menciona sobre si ella es muro, dice, edificaremos sobre él un palacio de plata. Es decir, que para que se pudiera construir sobre ella, debería de haber una firmeza de lo que se requiere aquí, o se sugiere aquí en este comentario de Cantares 8, que la muralla la construcción sugiere una firmeza. No se puede construir un muro, un palacio, si no se tiene la firmeza necesaria. De la firmeza se puede decir, hermanos, o debemos entender que se mide por el grado de la disposición que tengamos para sufrir por dichas creencias. Un ejemplo lo encontramos en un hombre íntegro en lo moral, hablando sexualmente, por ejemplo, José el soñador. José era un hombre con creencias definidas. Él era un hombre firme, era un hombre sincero, con debilidades como todos, pero también logró ser firme. José, que tenía sus creencias definidas, estuvo dispuesto a hacer lo bueno sin importar el dolor que le causara. ¿Cuántas veces en el matrimonio no se está dispuesto a ser firme porque queremos todo fácil en la vida? Queremos todo ya práctico. José tenía otra característica además de esto, de la firmeza. No solo hacía lo bueno, sino que intentaba hacerlo como se debía. Sí, hermanos, hay cosas en el matrimonio que para que podamos mantener la integridad moral, amados hermanos, debemos intentarlo una y otra vez como debe hacerse. No a nuestra manera, no a como fuimos criados, no como pensamos, sino como debe hacerse. ¿Y cómo debe hacerse? Como lo manda la palabra de Dios, porque para eso Cristo, al venir a esta tierra, nos dejó esos mandamientos, esas ordenanzas, su palabra, su salvación. Porque al recibir a Cristo como nuestro Salvador, no solo lo recibimos como nuestro Salvador y Redentor, lo recibimos como nuestro todo, como nuestro Rey. Y entonces pasamos a formar parte del reino de Dios, como hijos de Dios. Entonces, para responder con fidelidad el proyecto de Dios, hermanos, sobre el matrimonio y que haya una integridad moral en el matrimonio, debemos recordar esto, hermanos, que hemos estado comprendiendo, que la corrupción moral existe y está acabando con muchos matrimonios. La honestidad moral debe cultivarse con comunicación, como ya hemos aprendido también, conducirnos con honestidad. Hay mucho más que decir, no da tiempo en estos momentos y mi capacidad no alcanza para impartir más, pero esto puede ayudarle, hermano, hermana, sobre la palabra de Dios. Viva en consecuencia, viva en sinceridad, en rectitud, en verdad sobre el matrimonio. Además, es necesario, hermanos, saber y hacer lo que Dios manda a través de su palabra, porque este sacramento del matrimonio
es causa y fuente de gracia para ambos. Contamos con el auxilio o los auxilios divinos para responder al plan de Dios sobre nuestras vidas. Contamos con Cristo a nuestro lado, contamos con la oración, el ayuno. Si su matrimonio ha sido quebrantado, ha sido desfragmentado por razones ajenas a la voluntad de Dios, es importantísimo en esta hora que podamos nosotros todos acudir a los auxilios divinos que nos da a través de su palabra. Su matrimonio tiene solución, su matrimonio no tiene que terminar mal. No permita en el nombre del Señor que el pecado acabe con su matrimonio, no lo permita. Acérquese a Dios, acérquese a un guía espiritual, acérquese al Señor, reconózcase a Él, arrepiéntase, pídale a Dios perdón, piense en sus hijos, piense en su familia. Primeramente debe responder a Dios por un pacto que ha hecho delante de Él. Y si ha habido falla en cuanto a la integridad moral en el matrimonio, si ha habido alguna falla, Dios tiene la solución para su matrimonio. Dios quiere ayudarle. Su matrimonio no tiene que terminar de esa forma que está terminando. Su matrimonio no tiene por qué terminar así. Acérquese a Dios. Yo le garantizo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios y en el nombre del Señor, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, que Dios puede rescatar su matrimonio. Le quiere perdonar, le quiere salvar, le quiere restaurar. A sus hijos los quiere unir. Hay matrimonios, hay familias que se han dividido, pero Dios en esta hora tiene toda la voluntad para unir sus vidas y restaurar su matrimonio. Quiero orar por usted. Quiero orar por usted para que Dios le bendiga y Dios le ayude. Y si en algo le ha edificado lo que he compartido a la luz de la palabra de Dios, que le sirva de mucho, es mi deseo y quiero orar por usted. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos permites de acercarnos a ti en oración. El matrimonio que tú nos concedes, Señor, de muchas formas, de una, de otra forma, se ha visto, Señor, bajo la tormenta, bajo el ataque, bajo el descuido muchas veces de nosotros. Pero en el nombre de Jesús en esta hora te rogamos que perdones toda actitud, toda conducta incorrecta moralmente, Señor, en todas las áreas. Permite, Señor, que el matrimonio de cada uno de mis hermanos se vea fortalecido. Y si alguno de los matrimonios que escuchan esta exposición de tu palabra o compartir esta palabra a aquellos matrimonios, Señor, el matrimonio de aquella persona amiga o hermano en Cristo o hermanos en Cristo, tengan una oportunidad para seguir adelante en el nombre de Jesús. No permitas que el pecado, no permitas, Señor, que la concupiscencia del hombre, de la humanidad, haga estragos más allá de lo que ya ha hecho. Que la sangre de Cristo, tu Hijo, limpie, restaure, santifique todas las vidas de los matrimonios. Que la gracia de Cristo, el amor de Dios el Padre, la comunión con tu Santo Espíritu, sea en cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. Amén. Que Dios